Posible medida apunta a los sectores más vulnerables. Hablamos de la tarjeta alimentar. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, deslizó la posibilidad de que se quite el IVA a varios productos que se puedan comprar con la tarjeta alimentar. ¿Es una medida factible? Vamos a preguntarle al economista Ramiro Marra, a quien lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Medidas que implementa el gobierno, en este caso hablamos destinado a los sectores más vulnerables, a quienes poseen la tarjeta alimentar. ¿Es posible poder bajar un poquito los precios, que se pueda tener algo más aliviado al momento de comprar para estos sectores? Siempre este tipo de medidas que ayudan a los sectores más vulnerables, siempre tienen la sensación dentro de lo social que entusiasman, porque dicen, bueno, están ayudando a los que menos tienen, y más si viene de una rebaja de impuestos. El problema es que como estas medidas no vienen encadenadas con otras, empiezan a generar problemas en el corto plazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que compensar el dinero que van a tener como faltante del lado del Estado. Y ahí es cuando deciden tomar mayor emisión monetaria, y ahí es cuando empieza a crecer la inflación y estos sectores vulnerables vuelven a perder. Por lo cual, o sea, te diría que es una fiebre constante que tenemos de 39 a 40 grados y que nos dan un pequeño mejoralito como se tomaba antes, que solamente te dura por un par de días. Sí, es una medida de urgencia, sería en este caso, pero dice usted, ojo que hay que ver bien cuánto podría durar. ¿Cuál sería la medida adecuada? ¿Qué se podría aplicar según un análisis que pueda realizar como para poder beneficiar a estos sectores? Bueno, lo importante es siempre, o sea, tomar estas medidas dentro de un plan económico, dentro de un conjunto de medidas que sean de mediano y largo plazo. Estas medidas el gobierno justifica que son consecuencia de una pandemia, pero el problema es que tampoco la planificaron, porque ya cuando se cerró el presupuesto nacional el año pasado, podían saber que tenían que hacer una cuarentena de vuelta como la que estamos viviendo ahora, y no la tuvieron en consideración. ¿Por qué? Porque quieren esconder todos los problemas abajo de la alfombra. El tema es que cuando vos juntás tanta mugre abajo de la alfombra, en algún momento la alfombra está demasiado levantada y tiene más preponderancia y la mugre sale para todos lados. Esa es la situación de la Argentina hoy. O sea, el faltante de un plan económico. Vos tomar medidas sin un plan económico simplemente estás tapando un problema de corto plazo. Sí, cuando hablamos de lo que se analizó a principio de año, ya se baraja la posibilidad de abrir nuevamente la discusión de lo que va a ser la inflación. Ya no se habla de un 29%, es algo que se adelanta, la inflación y en precios que no se va a llegar. Exacto, o sea, tenemos un problema acá con una inflación muy acelerada, principalmente en los últimos 3-4 meses, donde la inflación ya empezó a pasar los 4 puntos, a alcanzar los 4 puntos, y eso empieza a generar incertidumbre, porque aparte volvemos a tener un tipo de cambio ultra controlado, por lo cual el comercio exterior también empieza a tener sus dificultades, porque para que no suba la inflación contienen el dólar, pero se empieza a quedar retrasado el tipo de cambio. Estamos hablando del tipo de cambio del que no podemos acceder los argentinos como forma de ahorro, sino simplemente por operaciones comerciales. Entonces se empiezan a juntar problemas para contener la inflación, que en algún momento tenés que destrabarlos, tenés que abrir la economía, tenés que sacar estos cepos que hay de todo tipo, y es ahí cuando la inflación se vuelve a disparar. Entonces ahí es cuando nunca terminamos de resolver el problema que en otros países ya se resolvió hace 40 años. Y eso es lo preocupante, porque ahí es cuando volvemos a hablar de los sectores más vulnerables, porque la inflación le ataca a ellos más que a cualquier otro.